Sabes, la palabra de Yahweh, y precisamente voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay que mantener ese mismo gozo y esa misma alegría en nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos? Pasamos por este tiempo de fiestas. Está muy alto, ¿no, Jorge? Un poco, yo creo que si le puedes bajar un poquito, por favor. Este ciclo, gracias. Este ciclo de fiestas que acabamos de cruzar o de atravesar son fiestas de alegría, de gozo y de regocijo para nuestras vidas, y mantengamos esa alegría y ese gozo en nuestros corazones, porque precisamente podríamos decirlo de tal manera, cada vez que termina cada comienzo o cada ciclo de las fiestas, yo te hablaba la semana o hace una semana, el pueblo hebreo son conocidos como parashot o porciones de la Torah, o una parashá que es una porción de la Torah. Son porciones que están establecidas desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio, donde el pueblo hebreo, podríamos decirlo de esta manera, tiene sus porciones que cada año, ya casi al terminar las fiestas o el ciclo de las fiestas, termina una porción, o podríamos decir todo lo que concierne a todo al libro de la Torah. Creo que la última parashá desde Deuteronomio capítulo 31 al 33, que por cierto, ¿cuántos lo leyeron? ¿Cuántos tuvimos la oportunidad de leer Deuteronomio capítulo 31 al 33? Se los dije una semana, 2 semanas. Gracias, Padre, ¿verdad? Hay que leerlo. Porque precisamente termina el ciclo, o lo que es la porción, y vuelve a haber un nuevo comienzo, o un ciclo nuevo. Así como en las fiestas de Yahweh, llegamos a la festividad de la séptima fiesta, que todo para Yahweh representa lo que es lo perfecto, la perfección, pero también el número 8 nos habla de un nuevo comienzo. Por eso cuando yo te hablaba que es un nuevo comienzo en el sentido de que es un nuevo comienzo para nuestras vidas, un nuevo comenzar, de empezar a hacer o prepararnos, nuevamente prepararnos para volver a empezar este ciclo nuevamente de fiestas, prepararnos para de aquí a ahora, cuando lleguemos a la festividad de Pesaj o de Pascua, como se le conoce muy generalmente, que es una nueva preparación. Todo esto viene a ser un ensayo para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y en este nuevo comienzo o en este ciclo, ¿cuántos de nosotros entendemos o sabemos que tenemos que estar preparados y que nuestras vidas y que nuestros corazones necesitan estar preparados para la venida y el retorno de nuestro Mesías? ¿Cuántos podemos entenderlo? Hay ciertas cosas que tú y yo tenemos que guardar o tenemos que seguir en nuestro caminar, en las cosas de Yahweh, para que cada uno de nosotros podamos llegar conforme a la estatura, a esa madurez que Yahweh desea de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es un nuevo comienzo, es un ciclo nuevo para prepararnos para estas nuevas fiestas, pero también prepararnos y vivir una vida de rectitud y de santidad en nuestros corazones. Cuando Yahweh habló y declaró las palabras a Moisés, la palabra en el libro de Deuteronomio, y quiero tocar Deuteronomio porque fue algo que yo les había comentado que leyéramos. Cuando Yahweh habló las palabras a Moisés y dio las instrucciones a Moisés, Yahweh fue muy claro con Moisés. Cuando Yahweh da las ordenanzas, podríamos decir Deuteronomio en el hebreo es Devarim, que significa palabras. Las palabras de Yahweh dadas a Moisés para enseñarlas y para traer instrucción y orientación al pueblo. La palabra Deuteronomio en su contexto griego podríamos dividirlo en dos secciones. La palabra Deut y nomio, que significa Deuteronomio, significa segunda ley. No es que Yahweh dio o entregó una segunda ley en el libro de Deuteronomio, sino que la misma ley que Yahweh da a Moisés en el libro de Deuteronomio es una ley repetitiva. Podríamos decirlo de esta manera, es una ley repetitiva de la cual Yahweh ya había dado anteriormente al pueblo de Israel. Por eso Yahweh había dicho al pueblo de Israel, dice, no será como sus padres, dice que no obedecieron, dice, sino que ahora entraría una nueva generación a la tierra de Israel o a la tierra, poseer la tierra de Canaán. ¿Por qué los primeros o la primera generación no pudo entrar y poseer la tierra?
porque fue un pueblo rebelde, porque fue un pueblo desobediente, que aunque tuvo victorias y pudo mirar las grandezas de Yahweh sobre sus vidas, por la obediencia que mostraron a la palabra, también pudieron mirar sus derrotas a causa de la desobediencia de la palabra de Yahweh. ¿Y cuántos entendemos que la desobediencia a la palabra de Yahweh trae consecuencias a nuestras vidas y a nuestros corazones? ¿Cuántos podemos entenderlo? Y cuando Yahweh entregó estas palabras a Moisés, fue con el fin y con el propósito de que fuera una generación, un pueblo diferente. Cuando Yahweh nos tomó del sistema de este mundo, de la sociedad de este mundo en el que tú y yo estábamos, y andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Yahweh nos tomó del medio de la inmundicia donde tú y yo estábamos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, para ser una sociedad o un pueblo diferente que caminara conforme a los principios establecidos de esta palabra. No conforme a los principios de este mundo, pero a los principios establecidos de esta palabra. Vamos a llamarle a la constitución que Yahweh había establecido para que el pueblo que Él escogiera caminaría en estas ordenanzas. Era un pueblo que estaba tan perdido que sin embargo Yahweh, cuando los atrae y los toma, Yahweh les empieza a dar ordenanzas y enseñanzas y dice, esta será su sabiduría delante de las naciones que se obedecen atentamente a todo lo que les he ordenado. Dice, esta será su sabiduría delante de las naciones. En otras palabras, serán un pueblo diferente, donde las naciones verán y ustedes podrán reflejar que tienen tan cerca a Yahweh Elohim. Y dirán las demás naciones, ¿qué pueblo es este que tiene tan cerca a Yahweh Elohim, que todo lo que ellos pidan Él se los concede? Que es un pueblo bendecido. Esa es la generación, o para eso Yahweh estableció sus principios o su constitución en esta palabra, para que cuando las naciones, las personas alrededor nos pudieran mirar y pudieran mirar a nuestras vidas, pudieran mirar que tenemos una constitución diferente a la que este mundo tiene, no para hacer algo más de lo mismo, sino ser algo diferente de lo que este mundo y esta sociedad tiene. Fácilmente podemos multiplicarnos y ser mucho más de lo mismo, corrupto, desleal, deshonesto, injusto que hay en este mundo y en esta sociedad. Porque son los patrones que se van adquiriendo en esta vida y en esta sociedad. Tú y yo somos producto de aquello que nos ha marcado y ha rodeado nuestras vidas por todas estas generaciones a lo largo de los años que tenemos de vida. La sociedad o el mundo en el que tú y yo vivimos es lo que nos marcó, y que de bueno o malo tú y yo llegamos a ser lo que ahora somos. Porque el mundo nos marcó y nos hizo de esta manera. Pero cuando Yahweh nos toma es para que tú y yo podamos ser un pueblo diferente, que tiene principios y que tiene estatutos, para que seamos diferentes y no una más multiplicación de lo que ya hay en este mundo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú eres diferente. Amén. Dice Jeremías capítulo 31, vamos a Jeremías capítulo 31, la palabra que Yahweh había hecho a Moisés en el libro de Abraham, y que había establecido con Moisés, en el libro de Deuteronomio, fue dada principalmente con el principio. Jeremías capítulo 31, la palabra que fue dada a Moisés fue dada con el fin o con el propósito de hacer pacto con el pueblo de Yahweh, para todos y para cada uno de nosotros. La restauración, o podríamos decir la restauración o los principios dados en la Torá, habían hecho para que fueran mediadores de un mejor pacto, para establecer un pacto con Abraham, el pacto que fue establecido, el pacto de la circuncisión, el pacto de sangre que fue establecido. Y el Padre dijo, o dio estos principios y tomó a un pueblo, este pueblo que saldría de los lomos de Abraham, que saldría de Israel, sería establecido su pueblo, y este pueblo iba a ser un pueblo diferente a todas las demás naciones. Este pueblo que Yahweh iba a escoger y que iba a tomar para sí, de los cuales saldría de los lomos de Abraham, cuando le dio la promesa a Abraham y le dijo, Abraham, en tu descendencia, dice, de tus lomos será una gran multitud de naciones. Y vemos que pasó el tiempo y tuvo a su hijo Isaac y después a Jacob, y le dijo a Jacob, nunca más será tu nombre Jacob, usurpador, dice, sino que tu nombre ahora será Israel. En ese momento
de las 12 tribus que nacerían de los lomos de Jacob, al cual se le dio el nombre Israel, nacería un pueblo que el cual Yahweh tomaría y le llamaría por nombre Israel. A ese pueblo que Yahweh le estaba llamando Israel sería un pueblo que tendría una constitución, una identidad diferente. Un pueblo que iba a ser diferente a las demás naciones. Un pueblo que tal vez no era pueblo, por decirlo de esta forma. Era un pueblo que iban a ser transformados, cambiados, de venir de un trasfondo pagano, muchos de ellos. Y Yahweh de ese pueblo que iba a tomar iba a ser una generación y un pueblo diferente. Y los tomó con el fin de que pudiera tener un pueblo que pudiera mostrar sus grandezas y que pudiera mostrar su constitución en medio de una generación que está tan caída y que estaba tan perdida. Y eso es lo mismo que Yahweh ha hecho con nosotros. Cuando Él nos tomó del medio del sistema de este mundo, nos tomó con un fin, para que nuestras vidas pudieran ser diferentes. Y para que en medio de todas las cosas tú y yo pudiéramos mostrar y reflejar una constitución diferente a la que este mundo y a la que este pueblo tiene. Porque la misma palabra dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque estamos y vivimos en este mundo, no somos uno más del montón, somos diferente. Ahora sí, como tú, si tú quieres llamarle verdad, hace falta que nos la creamos. Ese es con el fin y con el propósito. No somos uno más del montón, no somos una más contabilidad entre todas las naciones, somos algo diferente, una generación diferente que fue llamada para cargar y portar esta palabra de Yahweh, para que en medio de un mundo de tinieblas que está tan caído, se pudiera mirar y reflejar la luz de Yahweh en medio de esta sociedad tan perdida. Tú y yo somos llamados a hacer la diferencia. Y cuando Yahweh los tomó con un fin y con un propósito. Y dice la palabra, versículo 1, Jeremías capítulo 31. En aquel tiempo declara Yahweh, yo seré Elohim para todas las familias de la tierra y ellos serán mi pueblo. Todos tienen la versión pechita, ¿verdad? La mayoría. Voy a estar leyendo de la versión, ya que todos la tienen, voy a estar leyendo de las Américas. Y va mano en mano, pero dice, mira lo que dice versículo 31, versículo 1. Dice, en aquel tiempo declara Yahweh, yo seré Elohim de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. ¿Quién aquí es Israel? Tú y yo venimos a ser parte del pueblo de Israel. No simplemente todos los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Mesías venimos a ser parte de esta familia. Conforme a la palabra establecida en el libro de Efesios, con tanto como en el libro de Gálatas, que dice la palabra que si somos del Mesías, ciertamente simiente de Abraham somos, y somos parte con todo su pueblo Israel, y que por medio de ese sacrificio del Mesías, Él derribó la pared intermedia que había entre judíos y gentiles, y vino a ser de ambos pueblos uno solo. Y ahora por ello tú y yo venimos a ser Israel, por la sangre que fue derramada y que vino y que pagó el precio de nuestros pecados. Por eso tú y yo venimos a ser parte de la familia de Israel. Si yo digo que no soy parte de Israel, me estoy, podríamos decir, autodescalificando o quedando fuera de las bendiciones y de las promesas que Yahweh tiene establecidas en su palabra, porque las promesas que Yahweh dio a su pueblo las dio exclusivamente y únicamente no para las naciones, sino la dio a Israel, aquel que sería su pueblo. Por lo tanto, si yo digo es que yo no soy Israel, me estoy quedando fuera del pacto que Yahweh estableció con Israel, de que cuidaría de él, de que lo protegería y que él sería su Elohim y ellos serían su pueblo. ¿Cuántos podemos entenderlo? Por eso automáticamente si yo digo es que yo no soy Israel y no hay ningún tipo de Israel espiritual, sino que es el Israel físico, por eso dice la palabra que Él levantaría un pueblo que no era pueblo para traer a celos a aquellos que eran pueblo. Vamos a ponerlo de esta manera. Yahweh iba a tomar de entre las naciones a alguien que no era pueblo, lo que éramos contabilizados todos y cada uno de nosotros,
conforme a la palabra. Decías primera de Pedro que dijo que en el lugar que se nos dijo que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, y que se nos dijo que no teníamos misericordia, ahora tenemos la misericordia de Yahweh. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. A ese pueblo que somos todos y cada uno de nosotros, que se nos tomó, dice, yo levantaré un pueblo, dice, y provocaré a celos a aquellos que son pueblo. ¿Cómo vamos a provocar a celos al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, si tú quieres llamarlo, al pueblo judío, si no somos y no cargamos algo diferente en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a provocar a celos si muchas veces como creyentes decimos que no hay mandamientos cuando el pueblo de Israel dice que sí hay mandamientos? ¿Cómo vamos a provocarlos a celos? ¿Cómo vamos a provocar a celos a un pueblo que guarda las fiestas y que el cristianismo dice no hay fiestas que guardar? ¿Cómo vamos a provocar a celos que un pueblo que guarda las fiestas, que guarda el día de reposo, que guarda el Shabbat, que guarda tantas cosas, cómo vamos a provocar a celos si nosotros no lo guardamos? Guardándolas, caminando conforme a los principios establecidos de esta palabra, porque cuando otros miren que tú y yo lo guardamos y lo hacemos, por eso aún la misma palabra de Yahweh dice, aún el incircunciso que dice que no guarda Torah, dice, te juzgará a ti. Porque esto es lo que Yahweh nos dio como constitución, como pueblo, para que tú y yo guardáramos, para que camináramos conforme a los principios establecidos de Yahweh. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 31 versículo 1. En aquel tiempo declara Yahweh, yo seré el Elohim de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos de aquí somos su pueblo? Dice, y en aquel día ellos serán mi pueblo. Dice, así dice Yahweh, el Adón, ha hallado gracia en el desierto, el pueblo que escapó a espada. Israel, cuando iba en busca de su reposo, desde lejos Yahweh se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Esto nos habla de alegría y de un gozo en nuestros corazones. Dice, fíjate, dice, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria, y los plantadores las plantarán y las disfrutarán. Porque habrá un día que clamarán los guardas, dice, de la región montañosa de Efraín. Y esto está hablando para todo lo que es su pueblo, dice, en la región montañosa de Efraín. ¿Quién es Efraín? Esto está hablando para Efraín. ¿Quién representa a Efraín? ¿Cuánto nos recordamos de ello? Efraín, las naciones paganas, si quieres llamarlo de esta manera, todas las naciones paganas, Efraín representa todo lo que son las naciones paganas. Lo perdido que le pertenece a Yahweh, y cómo se fue en esa dispersión y se perdieron su identidad israelita, y como multitud de las estrellas del cielo, así es esta multitud de Israel, el cual Yahweh le había dicho a Abraham, Abraham, de tus lomos saldrán una gran multitud de naciones. Y vemos que ciertamente de los lomos de Abraham salieron las 12 tribus, hubo una gran multitud. Pero hubo un tiempo en el que hubo una separación de las 12 tribus. 2 tribus se perdieron, mejor dicho, 10 tribus se perdieron, y otras 2 más se fueron en un cautiverio. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que se fueron en el cautiverio, y que más tarde juntamente regresó la tribu de Leví, de los levitas. En el libro de Daniel, cuando Daniel entendió que el tiempo de la dispersión del cautiverio iban a ser 70 años. Pero hubo otra gran multitud, 10 tribus, que se perdieron entre todas las naciones del mundo, que fueron exiliados, fueron en un exilio por el pueblo sirio. Después del pueblo sirio fueron cautivados por otros pueblos, y nunca regresaron de ese exilio. El pueblo de Jerusalén, o estas tribus de Judá,
de Benjamín sí retornaron. Lo puedes encontrar en Esdras de Nehemías cuando regresaron después de los 70 años, regresan a reedificar los muros de Jerusalén, la ciudad perdida. Pero este pueblo que salió y que se perdió nunca jamás regresó. Cuando Yahweh le dijo a Efraín, dice, toma a Roboam, que era descendiente efraimita, y le dijo, Roboam, toma para ti 10 pedazos de este manto que los rasgó en 12, dice, y eso sería algo profético, como 10 tribus saldrían de la mano de Roboam, que era descendiente efraimita, y se perderían entre las naciones. Nunca más retornaron. Nunca más retornaron de ese exilio y se perdieron entre las naciones. Primera de Reyes 11, capítulos 12 y 13, puedes encontrarlo. La dispersión. Y se perdieron entre las naciones y nunca regresaron de ello. 2 tribus sí lo hicieron. Mas este pueblo que salió, que pertenecía, que era parte del pueblo de Israel, de ahí es donde Yahweh le prometió a Abraham y le dijo, porque este pueblo, dice, será una gran multitud de naciones paganas, si tú quieres llamarlo de esta manera. La palabra naciones en el hebreo es goim, pero el mismo significado que se le da para goim es para naciones o para paganos. O goy, que es nación, o pagano. Y salieron y se dispersaron entre las naciones y nunca retornaron. Era un pueblo que le pertenecía a Yahweh, un pueblo perdido que le pertenecía a él, como la multitud de las estrellas del cielo, como la arena del mar, perdido entre las naciones. Esto es Efraín. Todo lo perdido que le pertenece a él, todas las naciones. ¿Cuántos podemos entenderlo? Y lo puedes encontrar en las escrituras. Y lo podemos mirar. Pero nunca retornaron. Y dice la palabra, dice en la región montañosa de Efraín, dice, levantaos y subamos a Sión. ¿Dónde está Sión? Dice, subamos al Sión, al centro de Jerusalén, donde está la presencia de Yahweh, donde está el templo de Yahweh, donde mora la presencia de Yahweh, donde dice que de Sión saldrá la palabra de Yahweh, la Torah de Yahweh para todas las naciones. ¿Cuántos entendemos? Dice, subamos al monte de Sión, donde mora, donde está la presencia de Yahweh. Vayamos a aquel lugar. Dice, levantaos, dice, de la región montañosa de Efraín, levantamos y subamos a Sión, donde está nuestro Elohim. Porque así dice Yahweh, gritad con alegría por Jacob y dad voces por la primera de las naciones. Proclamad, dad alabanza y decid, versículo siguiente, oh Yahweh, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. He aquí yo los traigo desde el país del norte. ¿A dónde se fueron a habitar todas las naciones paganas? Cuando se habla del pueblo del reino del sur, habla del pueblo de Judá o de la casa de Judá. Pero cuando se habla del reino del norte o del norte, está hablando ¿de dónde? De todo lo que es Efraín, todo lo perdido. Dice, y aquí yo traigo del país del norte y yo los traigo desde el país del norte y los reuniré desde los confines de la tierra. Mira, esto es lo que Yahweh era, los reuniré desde los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta y también la que estaba dando a luz. Dice, y una gran compañía volverá acá, dice, con llanto vendrán y entre súplica los guiaré. Esto, ¿sabes qué habla de un arrepentimiento? De un teshuvah genuino a las cosas de Yahweh. ¿Cuántos podemos entenderlo? Y eso para quién está hablando, no habla para el pueblo, habla para todos los perdidos, para todos y cada uno de nosotros que estábamos lejos y que ahora nos ha acercado. Dice, en aquel tiempo vendrán, dice, con gran compañía, dice, con llanto vendrán y entre súplicas, dice la palabra, los quiere. Efraín, todo lo que le pertenece a Yahweh, vendrá a buscarlo. Fíjate de qué manera, con súplicas, con llanto, pero de esa misma manera Yahweh los guiará. Dice, los haré andar junto a los arroyos de agua, por camino derecho con el cual no tropezarán. Dice, porque yo soy padre para Israel. ¿Qué palabra para nosotros? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él es nuestro Padre, si somos su pueblo. Israel. Parte de Israel. Dice, continuamos. Versículo 10 dice, oíd naciones la palabra de Yahweh, anunciad en las costas lejanas y decid, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Cuando dice la palabra, vamos a
detenidamente, dice, oíd naciones. ¿Qué son las naciones? ¿Está hablando de quién? ¿De las naciones del mundo, de los goín, de las naciones paganas? Esto es un mandato. Dice, oíd naciones la palabra de Yahweh, y esto está hablando para todas las naciones. Viene un mandato y voltea y di, bienvenidos todos y cada uno de nosotros, porque esto es un mandato. Bienaventurados todos los que estamos aquí y los que pueden escuchar el CD lo pueden escuchar por cualquier otro lugar. Porque esto es un mandato de la palabra de Yahweh. Dice, oíd naciones, oíd todos los pueblos. Tú y yo tenemos el privilegio de poder escuchar la palabra de Yahweh. Y tarde o temprano, en aquel tiempo, la palabra de Yahweh será predicada y será hablada entre todos los confines de la tierra. Por eso dice la palabra de Yahweh, en aquel tiempo dice, nadie dirá, conoce al Adón, porque todos le conocerán desde el pequeño hasta el más grande. ¿Cuántos podemos entenderlo? ¿Cuántos entendemos que no hay excusa muchas veces para nuestras vidas y para nuestras acciones? Porque cada uno de nosotros decide si quiere escuchar y obedecer esta palabra y caminar conforme a estos principios. Y quien no lo desea, bien, pero ciertamente traerá y acarreará consecuencias sobre su vida. Ese es un privilegio que tú y yo tenemos. De alguna manera las naciones de la tierra tendrán el privilegio de oír la palabra de Yahweh y los propósitos de Yahweh en esta hora que Él tiene para todos y para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra, versículo 10, dice, oíd naciones la palabra de Yahweh, anunciad en las costas lejanas y decid, el que dispersó a Israel, ¿qué dice la palabra? Lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque Yahweh ha rescatado a Jacob. Dice, porque Yahweh ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de las manos más fuertes. ¿Quién es el único que declara las cosas antes de hacerlas? Todavía no había sido disperso. ¿Cuántos podemos entenderlo? Yahweh dice, yo soy el único que declaro las cosas antes de que yo las haga. Dice, porque fíjate lo que está diciendo, dice, el que dispersó a Israel, lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Todavía no lo hacía, dice, pero yo mismo los dispersaré, pero también los volveré a reunir. Porque dice la palabra que también es el fiel es el que hiere, como aquel que sana y vendará nuestras heridas. Él permitió que el pueblo se perdiera, pero dice Yahweh, dice, también lo volveré a reunir entre los confines de la tierra y lo cuidaré como un pastor a su rebaño. Voltea con la persona que está a tu lado y le podemos tener la promesa de que Él nos protegerá y nos cuidará en todo tiempo. Yahweh es el que decreta estas cosas aún antes de hacerlo, y estaba hablando a Jacob. Moisés, cuando se iba a parar delante del monte para recibir los mandamientos, Yahweh dice, reúne a todas las familias de Jacob, a todas las familias de Israel, para que pudieran recibir los mandamientos y la palabra de Yahweh. Y sigue hablando y llama a ese pueblo que estaba distanciados para entregarles una constitución, ordenanzas y principios establecidos en la palabra, con el fin y con el propósito de que pudieran ser un pueblo diferente. Porque aquel que los iba a dispersar, dice Yahweh, también los recogeré de entre los confines de la tierra. Yahweh sabe todas las cosas aún antes de hacerlas. Dice, y los cuidaré como un pastor cuida a su rebaño. ¿Cómo cuida un pastor a su rebaño? Los cuida, los protege, los alimenta, les da pasto para que las ovejas puedan comer y beber de ese lugar. Dice Yahweh, así los cuidaré, en aquel día yo los recogeré y los reuniré desde los confines de la tierra, porque yo seré su pastor y ellos serán mi pueblo. Esta es una promesa para nosotros. Tú y yo podemos tener la confianza y la seguridad de que hay alguien quien cuida y guarda de nuestras vidas, que han prometido protegernos y cuidar de nosotros, porque dice su palabra que nunca se adormecerá aquel que guarda a su pueblo de Israel. Esa es la promesa que tú y yo tenemos como pueblo. Y dice versículo siguiente,
Dice, porque Yahweh ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de las manos más fuertes que él. Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión. Y irradiarán de gozo y la bondad de Yahweh. Dice, por el grano, por el vino, por el aceite, por las crías de las ovejas, de las vacas. Su alma será como huerto regado y nunca más languidecerán. Dice, entonces la virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los ancianos, aún cambiará su duelo en gozo. Para todos y para cada uno de nosotros hay alegría y hay gozo. No importa si somos jóvenes o no importa si somos viejos, para Yahweh todo tiene el gozo y la alegría para nuestros corazones. ¿Cuántos podemos entenderlo? Dice, porque todos se alegrarán. Dice, irradiarán de gozo por la bondad de Yahweh, por el grano, por el vino, por el aceite, por las crías de las ovejas, las vacas. Su alma será como huerto regado y nunca más languedecerán. Dice, entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los ancianos. Eso habla de regocijo y alegría para nuestros corazones. ¿Cuánto nos alegramos en la fiesta de Sukkot? ¿Cuántos pudimos danzar con la alegría y el gozo en nuestros corazones? Todos. Los niños, los jóvenes, porque esta es una promesa para nosotros. Esa es la alegría y el gozo que Yahweh tiene para nuestras vidas. Dice, tanto el joven, la virgen, dice el joven, y los ancianos danzarán, dice, a una sola. Dice, y él cambiará su duelo en gozo. ¿Cuántos angustiados puede haber? ¿Sabes que él cambiará nuestra angustia por el gozo? Él cambiará nuestra gozo, ¿no él cambiará nuestra tristeza en gozo? ¿Qué significa? Que eso es lo que Yahweh tiene para nosotros. No hay oportunidad para poder estar angustiados, decaídos. Porque si lo que hacemos lo hacemos para Él, debe de estar el gozo, la alegría y el regocijo en nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos? Esa es la promesa que Él tiene para todos y para cada uno de nosotros. Eso es lo que Yahweh ha prometido. ¿Sabes que el día de ayer yo le marcaba a Jorge, gracias por la disposición de Jorge? Le decía, Jorge, ¿puedes enseñar y predicar el día de hoy? Y me dice, ¿estás bien? Le digo, no, no estoy tan bien. Traigo dolor de cuerpo, me duelen todas las coyunturas. Y aparte traigo un poco suelto mi estómago. Y todo. Le digo, no creo que pueda enseñar. Y le digo, le digo, márcame a tales horas y yo te confirmo. Y mientras yo leía la palabra y miraba, decía, Padre, tú has prometido aún cambiar nuestro duelo por el gozo y por la alegría. Y si lo que hacemos, lo hacemos para ti lo hacemos. Porque aún dice tu palabra que si vivimos para ti vivimos, no para nosotros mismos. Por la gracia y por la misericordia de Yahweh, amanecí mejor, le hablé antes de las horas, le mandé un mensaje y aquí estoy. Siempre he dicho y nunca lo dejaré de decir, nunca sabré yo. Siempre he pensado, si tengo un dolor de cabeza y me quedo en casa, seguiré teniendo el dolor de cabeza, ¿está en la iglesia o está en casa? Si me siento agitado o fatigado, me sentiré agitado o fatigado estando en la iglesia o estando en la casa. Pero a diferencia de que si estoy en la casa de Yahweh, Él puede derramar el gozo y la alegría sobre mi corazón. Y si es derramado y Él tiene su misericordia y extiende su mano y me sana, saldré diferente de como yo entré a este lugar. Porque eso es lo que Él ha prometido. Y dice la palabra y continúa diciendo, dice, porque Yahweh ha rescatado a Jacob y lo ha redimido. Versículo donde me queda, dice, entonces la Virgen, versículo 14, dice, llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara Yahweh. Dice, y así es el Señor. Dice, todo esto que Yahweh tiene nos lo ha dado con un propósito, para que podamos ser un pueblo diferente, mostrar que somos un pueblo diferente en medio de las naciones, en medio del mundo en el que tú y yo nos encontramos. Y dice el versículo 10, vamos a retornar al versículo 10. Dice, oíd naciones la palabra de Yahweh,
Anunciad en las costas lejanas y decid: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Dos cosas. Di conmigo, número uno, Él nos protegerá y Él nos alimentará. Dos cosas que Yahweh ha prometido hacer con su pueblo. Nos protegerá, será nuestro protector. Él será el encargado de reunirnos y también se compromete de a cuidarnos como un pastor cuida su rebaño. Porque Él nos recogerá, no importa dónde estemos, dice la palabra, Él nos recogerá. Y número dos, nos alimentará. Así será Yahweh para nosotros. Por lo tanto, di conmigo, debemos de escuchar su palabra. Necesitamos estar preparados para este recogimiento. Para ese tiempo de recogimiento que Yahweh tiene, tú y yo necesitamos estar preparados. Y preparar es arreglar nuestras vidas, nuestros corazones. Por eso yo decía, es un ciclo, es un comienzo nuevo. En nuestras vidas, en todas nuestras acciones, en todo lo que concierne a nuestro trabajo a Yahweh, con todo lo que concierne a nuestra santidad, a todo lo que concierne a nuestra rectitud, a nuestra integridad delante de los caminos de Yahweh, en todo ello. Hay principios que tú y yo tenemos que tener como un estándar de vida en nuestras vidas, en nuestros corazones, que esos principios darán y reflejarán si tú y yo estamos aptos para morar delante de la presencia de Yahweh o no lo estamos. No es cualquiera que puede morar delante de su presencia. ¿Cuántos podemos entenderlo? No son todos, no es cualquiera, porque hay principios que tú y yo tenemos que seguir. Vamos a Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15, versículo 1, di conmigo, esto debemos de practicar como modelo en nuestras vidas. Está bien cortito Salmo 15, 5 versículos. Algo que tú y yo que podemos practicar como nuestro estilo de vida todos los días. Dice la palabra de Yahweh, y esos son los principios, nuestro modelo de cómo tú y yo tenemos que vivir. ¿Estamos listos? Mira lo que dice el versículo 1, dice, Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo, en tu lugar santo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y eso estaba respondiendo, dice, ¿quién podrá habitar en tu tabernáculo, en el lugar santo? ¿Quién podrá habitar ahí? Y mira la respuesta que da Yahweh. Mira lo que dice. El que anda en integridad y obra justicia. El que habla, que dice la palabra verdad, ¿dónde? En su corazón. Hacer justicia, dice, el que hace la justicia, hacer justicia, tenemos que adaptarnos. Cada uno de nosotros, y déjame ponerlo por partes, cada uno de nosotros, en los principios del mundo en el que tú y yo estábamos, teníamos nuestra propia constitución. Teníamos, vamos a llamarle de esta manera, teníamos nuestra propia cultura de hacer las cosas. El mundo tiene su propia cultura de hacer las cosas, cómo obra, cómo hace lo recto. El mundo tiene sus principios. El mundo puede obrar con rectitud para que aquel con el que le cae bien, pero obrar injusticia para aquel que no es muy merecedor de ello. ¿Cuántos entendemos eso? Aún los jueces, los gobiernos, los gobernantes del país, todo. Cada cosa se mueve por sus propios principios, por sus propios valores, por sus propios afanes. De tal manera que el mundo puede decir, dice, el fin justifica los medios. No importa si tuve que pasar por encima de tal persona, si tuve que robarle todo lo que tenía para que mi estatus de vida económico pudiera estar mejor. No importa si tuve que defraudar a tal persona, a tal empresa, pero si todo es con el fin de que yo pueda tener una calidad de vida mejor, no importa. No importa si yo tengo que pedir prestado, pero luego nunca pago. Porque yo también necesito. Lo que tú quieras y cada uno, y te estoy hablando de principios y valores que cada persona puede tener. Y no es para cualquiera, la palabra de Yahweh dice, ¿quién podrá habitar en tu lugar santo, en tu santo monte? Dice, el de corazón
El que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad, ¿dónde dice la palabra? En su corazón. Hacer justicia es conforme a la palabra de Yahweh. Tenemos que cambiar nuestro estándar de cultura o nuestra cultura que nos ha adaptado y que nos ha moldeado por muchas generaciones. Tenemos que adaptarnos a la cultura que Yahweh tiene establecida en esta palabra y no en la cultura que cada uno de nosotros puede tener. Dice, el que obra con integridad y obra justicia. Conforme a esta palabra, hay gente, ¿sabes qué? Hay gente dice, mira lo que dice, el que obra justicia dice, y habla la verdad en su corazón. ¿Sabes que hay gente que miente tanto? Hay mucha gente que miente tanto. Que miente tanto que dice una cosa, dice otra, y todo mundo se da cuenta que la persona está mintiendo, menos la persona que lo hace. Y por pena o por vergüenza no se lo dices. Pero toda la gente se da cuenta que mentiste. Pero aún la misma persona que lo hace no se da cuenta de ello. Dice, el que obra rectitud y el que habla verdad en su corazón. Eso nos habla de vivir una vida de rectitud. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso dice la palabra que nuestro hablar sea sí, que nuestro no sea no. Y hablar la rectitud y la verdad en nuestros corazones. ¿Sabes que eso es lo que nos asegurará el que tú y yo podamos morar en su monte santo? Delante de la presencia de Él. No son todos. Es aquel que habla la verdad en su corazón. Vuelta con la persona que está a tu lado y dile, cuando me hables, no me hables con mentiras. Si me vas a hablar, háblame con la verdad. ¿Amén? ¿Cuántos podemos decir eso? Si me vas a hablar, háblame entonces con la verdad. Bueno, entonces no te enojes si no me gusta tu pelo. No te crees. Ahí vas a aprovechar todo, ¿verdad? No me gusta esto de ti, no. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, el que habla verdad en su corazón. El que habla con rectitud, dice, el que no calumnia con su lengua y no hace mal a su prójimo. Hay mucha gente que difama la vida de otra persona. Hay gente que habla mal de la vida de otra persona, pero nunca se lo dice de frente. Y cuando te estoy hablando de esta manera, te estoy hablando con el fin y con el propósito de hacerlo delante conforme a los principios de Yahweh. Dice, el que habla verdad en su corazón. Dice, el que no calumnia con su lengua. Dice, el que no hace mal a su prójimo. ¿Sabes que hablar mal de la otra persona, estamos obrando mal en contra de nuestro prójimo? ¿Cuántos entendemos eso? Porque al hablar mal de otra persona, estamos manchando de la imagen de la otra persona. Porque muchas veces ni sabemos si es cierto, si es verdadero, si no lo es. Pero el hecho de estarlo hablando y estarlo diciendo, estamos manchando la imagen de Yahweh en la vida de esa persona. Estamos matando la imagen de Yahweh en la vida de nuestro hermano. Amén. Hablar la verdad. Y dice la palabra, dice, ni no toma reproche contra su amigo. Dice, el que no calumnia con su lengua y no hace mal, ¿qué dice la palabra? A su prójimo ni toma reproche contra su amigo. Esta es como una lista, podríamos llamarlo, perdón, de chequeo en nuestras vidas. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo están nuestros corazones? Esto podría ser fácilmente una lista para nosotros. ¿Estamos caminando de esta manera o no lo estamos? ¿Queremos morar en su presencia, en su santo monte? ¿Sabes que la salvación de Yahweh nos da entrada? No todos somos candidatos para estar delante de su presencia. La sangre de Yeshua nos da entrada a ser parte de ser uno con todo su pueblo Israel. Eso es la salvación que tú y yo tenemos.
Pero una vez que tenemos la entrada, tenemos que vivir conforme a los principios de esta palabra. Porque si no, el fin de ello nunca será visto. Yo no sé si me estás entendiendo, pero vamos a ponerlo de esta manera, es cuando papá o mamá le dice a su hijo, ¿sabes una cosa? Vamos a ir a tal lugar. Papá y mamá ya te dio la entrada, hijo. Ya te dijeron que van a ir y podrás entrar a aquel lugar. Pero el fin de ello depende de que de aquí en adelante, hasta llegar a aquel día, tú seas obediente en todo lo que papá y mamá te dicen. Es lo mismo, la salvación de Yahweh nos da la entrada. Eso nos da la sangre derramada y eso nos da la entrada. Pero el que entremos al fin de todo ello y morar en su presencia, en su lugar santo, depende de nuestra vida, cómo la vivimos en esta hora. ¿Somos obedientes a lo que Yahweh nos manda, lo que Yahweh dicta en su palabra, o no lo somos? Porque el fin de ello dependerá en que si somos obedientes o no lo somos. Porque una vez que somos parte del pueblo de Yahweh, como pueblo de Yahweh tenemos una cultura, una constitución diferente que tú y yo tenemos que guardar en nuestras vidas y en nuestros corazones para ser un pueblo diferente, que se pueda mostrar que cargamos la palabra de Yahweh en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si no, no se puede. Eso nos da la entrada. Pero ¿cómo la vivimos? El apóstol Pablo decía trabajar y elaborar la obra de nuestra salvación con mayor temor y ¿cómo? Con temblor. Tenemos la entrada, pero tenemos que estarla trabajando. Tenemos que estar haciendo la obra. Tenemos que trabajar, elaborar nuestra salvación y mira lo que se continúa diciendo. De guardar la palabra conforme a la integridad. No podemos engañarnos a nosotros mismos, amados. Si muchas veces pensamos que caminamos en ello, ¿sabes a quién nos engañamos? A nosotros mismos. Podemos engañar a la gente, a las personas. Y hay gente que tiene la habilidad muy fácil para poder engañar a uno o a otro. Pero ¿sabes a quién no podemos engañar? A Él. Y dice la palabra, esto nos enseña que hay integridad y nadie puede vivir. ¿Sabes? Nadie puede vivir sin esta palabra. Hay una sociedad que está tan caída que necesita los principios base de esta palabra, los fundamentos de esta palabra. ¿Cómo podemos criar la vida de nuestros hijos sin estos principios y sin estos valores? No podemos esperar que la vida de nuestros hijos sea una vida diferente a todos los demás niños y cuando no hemos establecido los principios y la base de esa palabra en sus vidas y en sus corazones. No podemos esperarlo. No podemos esperar que nuestros hijos sean mejores, que tengan principios y valores, fundamentos bíblicos, si nosotros como padres no se los damos, no se los instruimos. Porque tú y yo somos el modelo de conducta, el patrón de conducta que ellos verán y serán lo que ellos... Por eso dice el dicho muchas veces, como es papá, son los hijos. Y a veces papá dice, mamá dice, no, eso no es así. No, sí, ¿cómo no? De tal manera muchas veces lo es. Tal vez no en la vida de hoy, pero ¿cómo éramos antes? Tal vez nuestra vida ya cambió, pero ¿cómo lo éramos antes? ¿Cuántos de nosotros a veces dimos problemas a nuestros padres? ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para que el modelo y el patrón de conducta pueda cambiar en la vida de ellos? La palabra de Yahweh dice que Él es el que castiga la culpa de los padres a la primera y tercera, cuarta generación. Uno dice, bueno, son maldiciones, pero ¿sabes que en sí son patrones de conducta? Lo que papá hace son lo que tarde o temprano los hijos verán haciendo. Si papá es un amante de las cosas de Yahweh, el hijo será un amante de las cosas de Yahweh, porque es lo único que ha aprendido. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos tengan valores y principios diferentes a los que este mundo tiene? Y sabes que para ello tenemos que darlos tú y yo. No podemos esperar que sean diferentes si tú y yo no los damos como padres. Versículo 4 dice,
en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. Mira lo que está diciendo la palabra, dice, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. ¿Qué significa eso, en cuyos ojos el perverso es menospreciado? ¿Sabes que tú y yo no tenemos el negocio de andar festejando las cosas del mundo y las cosas mundanas? No tenemos el privilegio. No tenemos el privilegio de andarse festejando todo lo mundano que el mundo hace. Dice, porque en cuyos ojos, dice, el perverso es menospreciado. ¿En cuyos ojos de quién? De Yahweh. ¿Cuántos sabemos que vivimos en medio de una generación que está tan perdida, que está tan corrupta? Y que todo lo que se muestra tanto en el internet como en las películas, todo lo que tú puedas mirar, novelas, todo lo que tú puedas mirar a lo largo de toda la tierra, todo es perversidad hoy en día, mucho de lo que hay. ¿Sabes qué eso significa? Que tenemos que cuidar nuestra conducta, nuestra manera de ver. Hace falta simplemente 3 segundos o unos pocos segundos para que la imagen que una persona pueda mirar en la televisión o por una imagen que pueda mirar, los apetitos mundanos o malsanos puedan despertarse en la vida y en el corazón de una persona. Porque sabes que cuando uno mira la imagen queda grabada como una fotografía. Y esa imagen es grabada y uno dice, pues si no fue nada. Entra y es captada y es guardada automáticamente. Así de sencillo. Y muchas veces implica tener que cuidar cómo están nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos alimentamos? Porque eso nos habla de una rectitud de nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿De qué nos llenamos? ¿De qué nos estamos alimentando? No tenemos el negocio de andar festejando las cosas del mundo. Mirar alrededor, todo está perverso. Simplemente hace falta de mirar a nuestro alrededor y todo está perverso. Hace falta simplemente unos segundos, se lo vuelvo a repetir, para despertar los apetitos carnales en la vida y en el corazón del hombre. ¿Por qué? Queramos o no, tú y yo somos carne. Y siempre hay una lucha entre lo que es lo santo y lo que es lo profano. Tú y yo venimos de una naturaleza y de un trasfondo pecaminoso. Y siempre está en la tendencia del hombre muchas veces el querer hacer lo malo y nunca lo bueno. Son tendencias que el hombre tiene marcadas en sí mismo. Y no puede ser diferente. Y hace falta simplemente unos segundos o un poco para que las cosas puedan dispersarse. ¿Cómo empieza la pornografía? Tantas cosas que hay en el internet. Uno dice, bueno, es que se metió en tales cosas porque toda la noche se la pasó buscando. No, no es que toda la noche se la pasó buscando pornografía. Hace falta simplemente una imagen que sea captada en su mente, en su corazón, para que eso que fue guardado sea almacenado aquí, y después de que ya está aquí tenga la curiosidad de hacerle clic en el otro lugar, a ver qué pasa, a ver qué sucede, y una vez que le da clic quedó preso del enemigo y fue amarrado. Y dices, ¿y cómo quedó tanto así? Porque bastó simplemente un poco. ¿Por qué? Porque son los apetitos carnales que están dentro del hombre. Para muchas cosas, ponlo de diferentes maneras, para que se despierten. Son cosas que tú y yo permitimos. ¿Qué es lo que permitimos que nuestros hijos puedan mirar en la televisión? ¿Cuántos estamos pendientes de lo que nuestros hijos miran en la televisión? Puede haber caricaturas muy sanas, pero con mensajes muy negativos también. Puede haber una caricatura muy hermosa, muy bonita, pero con un mensaje muy diferente. Si no sabías, ya te demuestran hasta la magia negra, la idolatría y de tantas cosas aún dentro de las caricaturas, con dibujos animados, brincando y muy bonitos de colores y sonriendo y bailando y todo lo que tú quieras, pero con un mensaje muy negativo.
¿Y qué es lo que permitimos que nuestros hijos puedan mirar en las televisiones? Para nuestros hijos, muchas veces no tenemos cuidado qué es lo que ellos miran. Pero, ¿qué es lo que ponemos a nuestros hijos mirar ante la pantalla? Ante el televisor, si tú quieres, ante los celulares. Y que puedan mirar todo lo profano, si tú quieres, todo lo mundano. Danzantes profanos, músicos profanos, mundanos, todo lo que tú quieras. Y cuando se presentan delante de la sociedad y delante del mundo y queremos que nuestros hijos se comporten mejores, no lo van a hacer. Porque nunca les hemos dado otra cultura. Hay veces que dice, ay, mijito, pórtate mejor. Pero pues el hijito no se va a portar mejor, porque lo único que conoce y ha visto es eso. Es lo que ellos miran, lo que ellos observan. La música, lo que permitimos que ellos escuchen, lo que oímos. Uno dice, ay, pastor, bueno, la música mundana. Muchas veces la música mundana tiene que ver mucho en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta. Y no lo digo yo, lo dice Salmo 15, dice, ante cuyos ojos el perverso es menospreciado. Lo mundano es menospreciado ante los ojos de Yahweh. Y nuestra vida somos llamados a vivir una cultura diferente a la que este mundo tiene. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos llamados a vivir una diferente de los principios que este mundo tiene. ¿Cuántos podemos entenderlo? Versículo 5. Dice, el que su dinero no da a interés, dice, en cuyos ojos el perverso no es perseguido, dice, pero honra a los que temen a Yahweh, dice, el que aún jurando en prejuicio propio no cambia. ¿Qué significa esto? El que aún jurando en prejuicio propio no cambia. El que dice la verdad sin importar cuál sea la consecuencia de ello. La gente hace algo o la persona hace algo y dice, yo no fui. ¿Nunca te has tapado con eso? No, es que yo no fui, yo no lo hice. Él fue. Y luego apunta y señala a alguien más. No, yo no lo hice, yo no dije, yo esto, yo lo otro. Eso no es lo que dice la palabra. Esto es una lista que tú y yo podemos mirar. ¿Cómo estamos? ¿Vamos a morar delante de su monte santo o no lo haremos? Dice el que jurando en prejuicio propio no cambia. En otras palabras, no importa cuáles sean los hechos y las consecuencias de mis actos. ¿Sabes una cosa? Yo lo hice. Yo soy el culpable de ello. Esto falló mal, salió mal, fue por mi culpa. ¿Cuántos podemos entenderlo? Porque el mundo vive echándole la culpa a todo el mundo. El joven crece y le echa la culpa a papá y a mamá. Y es que mis papás así me hicieron. Y es que así soy yo porque así es mi familia. Y nunca el hijo tiene la culpa. Todo es culpa de quién? De los pobres padres y de las madres. Por eso es que como yo soy, yo voy a ser diferente. No. Por eso dice la palabra, dice, vivo yo declara Yahweh, dice que los hijos, que los padres comieron las uvas agrias, dice, y los hijos tienen la entera, dice, no. Nunca más escuchará este refrán en Israel. Dice, sino que el alma que peque, esa morirá. En otras palabras, cada quien es responsable de sus propios hechos y de sus propias acciones. No porque papá es así, yo soy así, y mi papá tiene la culpa, no. Por eso Yahweh dice, vivo yo declara Yahweh, dice, si yo soy padre para ustedes. Lo que Yahweh estaba diciendo, entonces lo que ustedes están queriendo decir, es que si ustedes son así, es porque su padre es así, y yo soy padre de todos ustedes, ustedes están diciendo que yo soy así, por eso ustedes lo son. Dice, no, el alma que peque, esa morirá. Cada quien es responsable de sus propias acciones. Y el salirnos fuera de los principios de la palabra de Yahweh tiene consecuencias sobre nuestras vidas.
Dice, el que jurando en prejuicios, dice, propio no cambia. Versículo 5 dice, el que su dinero no da interés. En otras palabras, el que presta no cobra interés por ello. Te voy a prestar, pero si no me pagas de aquí en un mes o 2 meses, pues la economía está muy difícil. Y yo ese dinero yo lo ocupo, pero pues me pediste 100, me vas a tener que dar 150. Y sabes que la persona, porque está en tanta necesidad, ¿qué te va a decir? Sí, está bien, no hay ningún problema, préstamelo los 100, lo que tú quieras. O la cantidad que sea. Y ya al final de ello te dice, no, ese no entrará en el reino de los cielos. El que presta con interés dice, ese no entrará. Dice, el que presta su dinero, dice, sin interés. Muchas cosas que la palabra tiene establecida, cómo debemos de conducirnos, cómo tenemos que vivir la vida. El que hace la rectitud, el que hace hechos justos en su vida, en su corazón. Tener que caminar en rectitud y en obediencia a la palabra de Yahweh. Eso es una lista que tú y yo podemos tener para cada uno de nosotros. ¿Entraremos o no entraremos? ¿Cómo está nuestra lista? ¿Cuántos podemos dar un chequeo a nuestra lista? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están nuestros corazones? Estos son requisitos para morar eternamente delante de la presencia de Yahweh. Para todos y cada uno de nosotros. Dice, el que no acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanece firme. Pero ¿cuántos podemos aprender algo nuevo el día de hoy? ¿Cuántos podemos entender que hay principios que tú y yo tenemos que seguir conforme a la palabra de Yahweh? Principios que nos harán morar delante de la presencia de Yahweh todo el tiempo. Por eso dice Salmo 15, dice, ¿quién subirá a tu monte santo? El que obra justicia, el que habla rectitud en su corazón. Dice, y el que permanece, el que hace estas cosas, dice, permanece firme, dice, no será removido. ¿Cuántos queremos habitar delante de su presencia? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre Yahweh, gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre Yahweh, te pedimos, Padre, que seas tú quien nos muestre y nos enseñe tu palabra cada día. Padre, que podamos conducirnos, Padre, en la cultura de tus principios, de tu palabra, de tus mandamientos. Que podamos, Padre, caminar en rectitud, Padre, y en obediencia a tu palabra. Que al hacerlos, Padre, y al guardarlos en nuestras vidas, nuestra vida, Padre Yahweh, pueda ser bendecida. Padre, no importa cuál haya sido nuestra condición, pero queremos, Padre Yahweh, cambiar nuestro estilo, Padre, de vida. Padre, perdónanos si hemos caminado fuera de tus principios, de tus estatutos, de esta palabra. Pero ayúdanos, Padre Yahweh, a poder caminar rectamente, íntegramente delante de ellos. Que lo que fue, Padre, pueda quedar en el pasado, pero que de ahora en adelante pueda caminar conforme a esta palabra, conforme a la cultura de esta palabra, que mi vida pueda ser bendecida y que los que están a mi alrededor, los míos, Padre, puedan hacerlo, que mis hijos, Padre Yahweh, puedan ser bendecidos. Padre, aún perdónanos si no hemos dado los principios tuyos a la vida de nuestros hijos. Porque en el enseñarlos y en hacerlos y en gobernar sobre la vida de ellos con rectitud y en obediencia, la vida de ellos será bendecida de la misma manera. Y queremos, Padre, que la vida de nuestros hijos sea bendecida sobre esta tierra. Y para ello, Padre, tenemos que cambiar nosotros. Ayúdanos a cambiar a cada uno de nosotros para que los que están a nuestro alrededor, Padre, puedan hacerlo. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Guíanos conforme a los principios de esta palabra y que al hacerlos y al practicarlos, nuestra vida y nuestra descendencia pueda ser bendecida. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén, amén y amén. Y así con nuestras manos levantadas, Yevarejeja Yahweh Beis Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Isad Yahweh Panabeleja Beyasem Leja,
Shalom Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén.